Hola, yo soy Daniel Vives Ego, soy una princesa extraterrestre trans, soy la supermana, hermana vampiro y tacita de té. Y el día de hoy estoy muy nerviosa porque me van a entrevistar las hermanas vampiro. Aquí en la entrevista con las vampiros. Pero es que no podemos destruirla porque ya está destruida en realidad. Ya está destruida. No, porque ahí ya está. Ya está destruida. Oye, empezaste, fíjate que algo que me causa mucho la atención es que esas cosas tan absurdas que dices, ¿sí te las crees? Por supuesto, porque son mis títulos nobiliarios y todas esas cosas las he trabajado. Todas esas cosas me han hecho levantarme, todas esas cosas me han hecho llegar hasta ustedes, así es que han valido la pena. Oye, eso de lo de Sirena, bueno, ya lo tengo clarísimo desde hace mucho tiempo, pero saliste con la mamá. Eras princesa extraterrestre. Pues es que la supermana es una princesa extraterrestre trans que está castigada aquí en la Tierra, que es un planeta escuela, porque en el planeta Tacón, pues hice una tropelía y entonces estoy aquí. Un poco como el cuento de la señorita Cometa. Como Diana Prince también. Anda tú. Pero entonces yo me voy a ir de aquí un día, eso es segurísimo. Bendito Dios. Ay, porque no, imagínate no. que llegaran otras. No, pero mira. A ver, cuéntanos, a ver. Yo sí quiero saber, corazón mío. ¿Por qué ego? O sea, ¿por qué ego aparte de los demás? A ver. Ego, bueno, son las siglas de espectáculo generador de orgasmos. Esto me lo dio el maestro Gianni, el esposo de mi papá, de León Faure. Un día que estaba yo con mucha inquietud de hacer un proyecto drag independiente. Y entonces cuando decido incursionar en la música ya de lleno, pues se nos ocurrió el ego, porque además Osvaldo Calderón Superperra, que en paz no descanse ahí en el infierno, buscando un nombre, dijo, a ver, vamos a ver, chun, chun, chun. Y de repente en la computadora apareció ego, pero era de una... ¿Champú? No, de una hacedora de... Lubricante. No, una hacedora de concreto. Tejotes. De concreto. Y entonces dije, ay, pues ego es muy buen nombre. Y el maestro Mauro Gianni fue el que dijo, pues es el espectáculo generador de orgasmos. Y de ahí se quedó. Y la verdad es que ego es algo muy padre, porque cuando yo incursioné en el mundo con el nombre de ego, pareciera que hasta entonces no había nada. Después vino un coche, después vino un shampoo, después vinieron varias marcas que ensalzaban el ego, pues. Pero hasta entonces me parecía que no había nada así como tal, porque recordemos que todo el mundo pues quiere atar el ego, siempre van al psiquiatra para que el ego hay que guardarlo. Y entonces no, yo le doy rienda suelta, mucha rienda suelta. Es que es padre que la gente sepa que es... digo, si hablas de ti es porque luego te tachan de ególatra, te tachan como de 20,000 cosas, pero tú no vas a hablar de mí, yo tengo que hablar de mí para que tú sepas quién soy, ¿no? Entonces, exacto. Y ego vino mucho tiempo después en tu vida, porque hay una historia bien bonita que cuenta. Era chiquita, que no sé si tú te la sepas. Ay, me encanta. Cuenta. Y me puede fascinar, porque... ¿Ustedes creen que ella ya nació de 50 años? No, ella fue niña alguna vez en su vida. Y tuvo juventud. Y tuvo juventud, muy pasajera, pero tuvo juventud. Hay una historia bien bonita que cuenta de que tenía una perra como Peter Pan. Cuéntanos, porfa, eso es bien bonito. Lo que pasa es que yo, en mi casa somos adoradores de los animales. Y yo tenía una nana, la primera que tuve, que después vinieron muchas, pero la primera fue una pastor belga, negra, preciosa. Desde entonces le gustó la en su vida. Una perra que cuando mi mamá tenía que hacer cosas así, la dejaban cuidándome. Bueno, resulta que como yo siempre he sido una cangreja inquieta, como ¿por qué no? Agarré un cable que pasaba por mi cuna y lo empecé a morder y entonces se me pega el cable aquí. De hecho, tengo una cicatriz aquí y me estaba electrocutando. Entonces la loba sale corriendo a avisarle a mi mamá y gracias a la loba no me electrocuté, ni mi madre ni yo, porque además fue todo un show. Supongo yo que cuando entró mi mamá me vio así brillando, ya sabes, como las caricaturas. Así como buen extraterrestre. Como extraterrestre. Y entonces, pues nada, quitarme eso de aquí fue muy, muy difícil, porque además me quedó un hoyo. Entonces, al tiempo pues ya no, porque hubo que hacer una intervención ahí de cirugía muy peculiar, pero yo tuve un hoyo aquí un rato de chiquito. Que eso lo descubrimos porque cuando estábamos haciendo juntos 3 arpías y un abanico, que fue hace una treintena de años, estaba dormido. Entonces ya les conté la vez pasada que yo me dormía, se dormía conmigo en mi cama, y yo dormía con unas pinzas y un desarmador abajo de mi almohada para el día siguiente despertarla. Entonces le jalaba los párpados con las pinzas y le abría los ojos. Entonces le hace, no, y se voltea así y le veo la rajada que le digo, ¿qué te pasó aquí?
nos enderezamos, nos contamos la historia y estábamos cagados de Pero yo risa no a sé las por qué 8 de se la ríen de mañana. algo que fue trágico. Es muy chistoso porque aparte, Ay, o qué sea, chistoso tu va a mamá- ser. Fue muy chistoso. Tu mamá dijo, mira, voy a poner este cable aquí para ver si se ahorca. Y resulta que no se ahorcó, lo mordió para electrocutarse. Que era el cable de la televisión porque lo dejaba prendido a mi mamá en lo que hacía cosas o me dormía y me arrullaba. Pero pues esa es la historia que me electrocuté. Y mi primera nana fue una perra. Así fue. Oye, y tú como niño siempre has sido como más niña que niño. Es que yo no tengo problema con eso, fíjate. Ajá. Porque yo de chiquito la gente siempre pensaba que yo era niña. ¿Y por qué? Porque pues tenía el pelo largo y soy muy ambiguo. Entonces, nunca tuve problema con eso. Y de hecho, como en mi casa siempre hubo muchas mujeres, pues yo pensaba que todos éramos del género femenino, que todos teníamos sexo femenino. El día que yo vi a una prima desnuda siendo niños, me espanté muchísimo, porque pensé que la habían mutilado, que le había pasado algo. Porque yo, o sea, en mi cabeza pensaba que todos éramos mujeres y que eran como yo. Resultó que no, entonces nunca he tenido problema con eso, al contrario, siempre me ha divertido, porque además yo de travesti pues parezco hombre y yo de hombre pues parezco lesbiana, entonces es muy extraño. Mi vida ha sido muy extraño desde que soy niño y como siempre he tenido el pelo largo, pues eso también ha ayudado mucho, siempre. Ay, qué bueno, corazón mío. Pero a ver, cuéntame, entonces en tu juventud has de haber tenido muchos amores. Y muchos principios. Principios no tuvo. Principios nunca tuvo. Ya, a ver, hablando de los principios, vamos por partes. Los principios. En mi casa, mi abuela y mi madre nos dieron a mi hermano y a mí. En adopción. Ay, qué bonito. Dijeron, vamos qué a bonito. hacernos. Nos dieron siempre muchos valores. Ah, ¿sabes? te Oye, adoptaron. espérate. Esos valores versan en respetar a la otra edad, nada más. Todas las criaturas de este planeta lo único que necesitan es cariño y protección, nada más. Eso es todo. Teniendo eso, todo lo demás viene por hendidura. Y como fuimos educados en ese sentido, pues así fue. Entonces yo aprendí a dar mucho, pero muchísimo amor. Todos los hombres que he tenido en mi vida, absolutamente todos, exceptuando el último novio, soy amigo de todos, de absolutamente todos. Yo con mi primer novio, que además él tuvo la osadía de decirme, ¿quieres ser mi novio? Les estoy hablando de hace más de 40 años, o sea, muy chiquitos. Y él me llevó a Europa, por eso viví en Europa, me la pasé re bien con él. Viví desnuda unos meses en las Islas Cíes, porque son nudistas. Entonces, antes de bajarte del barco, ahí te decían, se tienen que quitar la ropa. Entonces, para mí esas cosas me abrieron un parámetro de vida muy, muy grande. Y ese hombre siempre le agradecí, que es el único hombre con el cual hemos sido de la misma edad. Bueno, él y Thierry. Pero nunca he andado con nadie mayor que yo. Ojo, desde que soy niño siempre tuve novio. Yo no sé lo que es vivir sola hasta ahora. Me casé una vez, antes de que hubiera matrimonios, con Omar Hernández, al cual le mando un súper mega maravilloso. Y después me divorcié por problemas de sustancias. Y de ahí tuve otro novio muy echado para adelante, tuve una casa productora y hacíamos videos y mi casa se estaba pagando. Todo ¿Fue el muy que te bien. robó horrible? Hasta que ese hombre malversó los fondos. Maldita. Muchas cosas, acabó él en el bote. Ay, qué bueno. Y la verdad es que a mí me dio mucha pena su caso. De ahí Pero mira, de que quedó María amaneciera Fernanda. flotando su cuerpo al tuyo, pues que amanezca el de él. De ahí me Una quedó pena. María Fernanda, una hija. Y al tiempo, María Fernanda se quedó conmigo. Ella tuvo la oportunidad de decidir, porque el día que lo apresan prácticamente para llevárselo, vino la mamá, me rogó. Fue un momento muy, muy caótico y ha sido el único hombre con el cual pasé esto, que fue de verdad deleznable. Fue terrible y no lo quiero volver a pasar. Y esa vez que se iba, él llamaba a María Fernanda y María Fernanda se quedó en la puerta conmigo apalancada y mi nana Josephine en ese momento dijo, es que la perrita no se quiere ir. Finalmente ese hombre, supongo que estará no sé dónde ahora, porque yo le dije, oye, ¿puedes ir al coche por un abanico? Estábamos dando show en The Papi, las hermanas Vampiro, y entonces le dije, oye, ¿serías tan amable en traerme el abanico que dejé en el coche? Sí, se fue, nunca más regresó. Y Ahí fue cuando la entonces- agarró la policía, supongo. ¿O no, se fugó? él se fue. Hijo de Justo a un puta. año del evento, así, a un año, descubrí que malversó los fondos, se llevó mi coche, no apareció. Yo descalza ya en la casa, fumando en la calle, y Josephine me decía, mi nana, a la cual le mandó siempre besos, me dijo, es que entienda,
este hombre lo birló, este hombre ya le vio la cara y yo no lo podía entender. Yo no lo quería creer porque siempre me enamoro de mis hombres y la verdad es que todos son fantásticos, incluido él. Pero bueno, Pero no me digas que no vas viendo en el proceso que por es eso de malas Una, estirpe. acuérdate, cuando está atontejada, no ve más allá. Eso es cierto. del- Eso es cierto. Exacto, y entonces Eso es ese es cierto. un gran tema. Pero hoy por hoy decidí Así nos pasa a todas. no volver a tener un novio. Hasta el día de hoy, no tengo novio. Tengo una pareja, pero creo que ya se terminó también. ¿El que te pegó horrible? No me pegó Julio Sergio. Ah, el que rompió la no habitación. armes un chisme de cosas que no el que son rompió la habitación del de fiesta la fiesta americana. americana. A ver, para ya acabar esto. un espejo en la espalda. No es cierto. No supiste. No, Así no, le rompió. no, La no, correteó no. con una No, silla por todo ay, el no. piso 25. ¡Ay, Dios padre! A La ver. gente saliendo está encuerada corriendo por el Jamás pasillo en la con un vida. cuchillo en la Miren, espalda. les voy a Ay, contar no, la no, historia. horrible. Said y Cuenta, yo no, a ver. tenemos una historia. todos los tabloides. Cuenta. Una historia de 7 años aproximadamente. Íbamos a cumplir ya 8, pero ya no llegamos. Bendito y dije Dios. ya no Ay, llegamos Dios padre. porque es un hombre musulmán, es un hombre con unos atavismos religiosos muy particulares. De hecho, el gran esfuerzo de él fue acercarse a hablarme a mí un día que andábamos mi nana y yo en un centro comercial y este hombre me aborda y me invita a cenar así de la nada. Y yo le dije no. Entonces mi nana Josefi dijo, vaya a cenar. Le dije, Josefi, ¿cómo voy a ir a cenar? Pero, a ver, Said es que viene envuelto en una cosa preciosa. O sea, es un hombre árabe muy particular y muy recalcitrante, muy de esa raza. Entonces, a mí me infatua mucho. El caso es que dije no, y me dijo Josefi, ay, vaya a cenar, por favor. Estamos aquí en el centro comercial, yo voy a estar aquí. Y puedes cenar en lo que... Y le digo, ay, Josefi, me senté a cenar con ese hombre. Pasaron 7 años y obviamente le dije, tú y yo lo único que vamos a hacer es pasarla bien, porque no vamos a salir a ningún lado. Porque él también me confesó, fue muy difícil para mí hablarte, pero sabía que si no era esa oportunidad, no iba a tener otra. ¿Qué gente tan rara te has conseguido en la vida? Porque él ve en mí a una mujer, pero obviamente no soy una mujer. La primera vez que tuve una Así bronca es. con él fue cuando me rozó su cachete. Salí volando de la cama. Así como lo oyen. Esta última vez de la cual estas se mofan es porque yo doy show en el Estelaris. Pero ni recordar. Y bueno, pues él se hospeda y yo bajo después de cada show y me quedo con él. Una noche, a ver, es que otra cosa que tienen que saber, ay, es que porque, ok, ya no tengo novios, ya no quiero nada, pero sí me divierto en una plataforma, No, gracias, a ver. gracias al 20. Permítenos. ¿Qué pasó? Te acabas de saltar un episodio. Pero Abriste la tiene puerta y lo razón de viste. ser lo siguiente. En el 2020, como yo soy muy calenturienta, y entonces dije, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces alguien me dijo, entra a esta plataforma que es muy fantástica. Es como Tinder, es como el Grindr, pero es para mujeres trans que buscan hombres heterosexuales. Eso existe. Eso existe. Man, hay que meternos, hay que meternos. Marianita, tú no eres mujer trans. No, tú no Yo eres soy trans. rara. Yo soy No, rara, tú no nada eres más. trans, A Marianita. ver, Marianita es vertebrado, punto. Ya, dejémoslo ahí. El caso Bueno, es que gracias a esta plataforma, pues yo conozco muchos hombres, pero ojo, solamente me divierto con ellos por videollamada. Bueno, esa noche del Estelaris, uno de esos hombres se queda muy clavado, entonces me empieza a llamar. Mi nieta Yeya de La Paz me dijo, abuelita, cada vez que sales y entras, tu teléfono suena. Déjalo apagado, le digo, porque es un hombrecillo que no sé qué. Y empezamos a jugar y me dice, mi nieta, ya sé, que le conteste Ricardo y que le diga no sé qué. Le digo, no, nieta, no. No, sí, o Arturo ahorita. No, le digo, no, olvídalo. Pero muy insistente este hombre. Paso, termina el show, acaba todo, besos, bye, bajo con Said. Hola, que no sé qué, ay, ¿cómo está? No sé qué, besito, no sé qué. Le digo, déjame bañar y ya, ¿no? Ok, sí, pido de cenar, la chingada, me meto a bañar y sigue sonando el celular. Y entonces él se pone muy mal. Cuando salgo yo del baño, la historia fue otra. El señor ya estaba aventando aventando el frigobar, la jarra del café. Le dije, esto no va a volver a pasar y es la segunda vez. Y agarré mis cosas y Lo me fui. aguantó 2 veces. Ay, no. Ay, Dios. Todo porque tenía celos y le dije, entre tú y yo no puede haber celos. Ese es el entendido. Yo no sé nada de ti, no sabes nada de mí y punto. Oye, antes de que todo este
este desmadre pasara después de que... Eso querías que dijera, ¿no? No, ya espérame. estás contenta. Yo ya lo sabía. Ventilar que lo sepa toda el mi mundo. vida aquí. Oye, y después de que... Ya pasó ese capítulo, Ok. Julio Sergio. Espérame, entre eso y esta... No voy a contestar nada hasta que Ya. lleguen mis abogados. A ver, ahora sí, punto. ya. ¡Que pase el abogado, Pasemos a desgraciado! otro tema ¡Que mejor. pase el abogado! Ya. Pasemos a otro tema, mujer. A ver. Pasemos a algo El teatro, importante. Oye, el teatro. yo te conocí hace mucho tiempo en un restaurante de comida rápida que se llama McDonald's Zona Rosa cuando había una promoción de Muppets Babies, ¿te acuerdas? Ay. Eran colas, ¿te acuerdas? Para entrar a... Filas y al filas interminables. Lo bonito de esto es que al tiempo te conocí haciendo una obra espectacular. Una obra maravillosa que hasta la fecha cantamos las canciones con mucho gusto. Ay. Donde tuvimos la fortuna de conocer a grandes a amigas hasta la fecha, que es Diana Navarro, que en paz descanse, está Maru Dueñas. Marito Dueñas. Entonces cuéntanos, ese fue un principio muy bonito en tu vida. Sí. Fíjense, siempre audiciono para todo y nunca me quedo en nada. Entonces, Sherezada fue el principio de una carrera que nunca me imaginé que iba a ser así. Es un cuento increíble. Quien vio Sherezada en el Poliforum Cultural Siqueiros Justo ahí. sabrá de lo que se habla. Así en 3 patadas. De una cajita salían todos los personajes, se armaba todo un cuento, salían más cajas. Era un palacio, era un mar, era un sueño. Era un sueño. Las 1001 noches se narraban en ese cuento. Bueno, y yo era uno de los eunucos. Pero no me quedé en la audición. De hecho, Enrique Caero, que en paz descanse, junto con Olga Casab, son los creadores. Y entonces ellos hicieron 2 audiciones, para rubios y para morenos. Mestizos. Y entonces yo estaba en los morenos. El caso es que pues quedaron entre mestizos y no sé qué, pero yo no me quedo. Quería el director a un personaje que fuera ambiguo. Y se queda un actor que se llama Cienfuegos. No sé si siga, pero Cienfuegos se queda. Y yo, entre las cosas que puse en mi ficha, puse Trona. que sabía hacer manualidades. Entonces yo me quedé haciendo muchas cosas para el cuento. Hice un pez enorme, muy bonito. Hice un caballo de mar. Hice unas ostras. Hicimos unas puertas muy hermosas. Hicimos muchísimas cosas, mucho atrezo, pues. Y entonces un día que yo estaba haciendo, el coreógrafo Humberto Amalio se reía de mí y me decía, ay, pobre piñatera, ay. Siempre se burlaba de mí en juego, pues. Y entonces un día, haciendo yo manualidades, un día llega Humberto Amalio, se burla de mí, ay, la piñatera, pobre de ti, nunca vas a pasar de ser una piñatera. Y entonces Enrique Caero, cuando le renuncia Cienfuegos, dice, tú vas a hacer lo que yo tengo planeado para el personaje que quiero, que era un ser muy ambiguo. Y entonces ahí empieza mi historia en Sherezada, mi primera obra teatral, la más increíble. Hasta el día de hoy yo no he vuelto a vivir algo así en teatro. Mucho teatro he hecho, muchas cosas he hecho, pero ese principio Ese principio fue fabuloso. mágico. Maravilloso. Después, la Niña Garza de Timbiriche hizo otra versión. El cuento de la sirena, ese lo monté junto con Enrique Caero y con Jesús Casab. Era un teatrino chino del cual salía una belleza. era Y una Mariana belleza. Garza me dijo, oye, ¿podrías hacer esto? Su coreógrafo. Entonces fui y montamos. Ese número es el número de la sirena. En mi vida he vuelto a ver tal magia en el teatro y es tan sencillo. ¿Sabes que lo mágico de esta historia en particular es que era mágico en el Poliforum? Sí, porque Yo redondo. tuve la fortuna de verla también en el 11 de julio donde estuvo y pero dices, esa ya fue con Mariana. perdió eso. Es que era No otro sé si era la momento. iluminación, no sé si era las ganas de hacer las cosas, no sé, era una cosa bien Yo bonita. te voy a decir que única. Que siempre la era. actitud. Era Enrique Caero y Olga Casab. Esa era la magia. Y claro, si no están ellos, no puede suceder como tal, como es. Enrique Caero, ¿cómo puedes tú concebir que de una caja aparecían todos los personajes? ¿Tú la viste? ¡Todos! No, De verdad. No había ni nacido. Ubicas la Once Upon a Time cuando se abre el cuentito y de ahí va saliendo la historia completa. Pasa. Así era el puta obra de teatro. Era impresionante. Así era una cosa Sherezada. de verdad que te envolvía en amor. En amor. Pero bueno, y de ahí empezó una larga carrera. Y fíjate, después de hacer, porque hice mucho teatro, un amigo me dijo, oye, ¿puedes venir a suplir a una persona porque no va a estar esta noche y tenemos que hacer el Fantasma de la Ópera y es en Cuernavaca? Entonces yo vengo por ti, te llevo y yo, ¿de qué me estás hablando? Que hagas el Fantasma de la Ópera.
Pero soy mujer. Bueno, haces a Cristín. Yo no sabía que iba a ser a Cristín. Cuando yo llegué, vi el ensayo, pues vi una bola de hombres y le dije, oye, manita, ¿este show es de qué? Dice, es un show travesti. Y me quedé helada. Claro que había visto shows travesti, pero no a tal magnitud. Checho, ¿tú te acuerdas? Entraba una playa y hacían y cantaban y volvían a salir y se quedaba un actor y entraba y salía otro y de ahí venía un número de Madonna y después uno de un rockabilly. Era un espectáculo de revista en un lugar, pero era un sueño. Xade Cuernavaca. Xade era único también. Era una como gran... Fíjate que acabamos de estar en un lugar muy bonito en Veracruz. Y yo tuvimos la fortuna de ir a un lugar que se llama Bugambilias Bar. Antes estaba en una terracita así bien bonito y la chica. Y ahora es una Pero el lugar chulada. que fuimos, Marianita, me pareció Xade, un poco como Xade en su dimensión. Pero el caso es que era enorme, divino y tal. Cuando yo llego a cambiarme al camerino, veo un vestido, veo maquillaje y unos zapatitos. Y le digo a Gerardo, digo, oye, Gerardo, yo creo que me equivoqué de camerino. No, manita, es aquí. Le dije, no, porque hay un vestido. Me dijo, no, es aquí. Para ti, de mujer. Es para ti. Corte A. Yo bajando de las escaleras después del número de Pan Parade, Paper Faces on Parade, Masquerade. Que Yuri Elsi, querida maestra de tap, era una coreografía espectacular. Lo que sea de cada quien, Humberto Mayo se lucía. Maestrazo, coreografía. Ya como persona es otra mierda, pero como coreógrafo es una joya. Y entonces eran los bailarines que hacían unos socorridos abanicos, dijera nuestra madrina difunta Roberto Cobo, y bajaban y subían, y entonces a Yuri se le atora la falda y en el escenario. Se quedó así jalando la falda, y Carlos Osorio, que se aventaba y corría y se aventaba otra. Yuri cayó así, de culo, que se fracturó el coxis. Fractura en el coxis que estuvo como 8 meses con una y metía. Al tiempo Madre que Dios. se abre toda esa pléyade, yo voy bajando en un impoluto vestido blanco que no terminaba de terminar. Sendo cucaracho. Se iba subiendo así. Sendo cucaracho iba subiendo. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué quedó la gente? La gente decía, qué bonito Makesh. Luego había... ¿De dónde salieran las flores? Tenían flores en las mesas, ¿no? Porque nos aventaban Sí, flores. creo que sí había flores. Esa noche, el maestro, los Manterola, el tío de Patricia Manterola, ese día me dijo, quédate a trabajar. Le dije, señor, pero yo hago teatro. No me importa, en mi vida había visto lo que vi. Y me quedé a trabajar años ahí. Y le dijeron, por favor, pongan una cucaracha que sea de plástico. Y entonces, como eran negreros en Xade Cuernavaca, le dijeron, Oye. aparte de hacer tu numerito estelar de Cristín, quiero que hagas Alaska, luego quiero que hagas esto, y dentro de 8 días te inventas otra. En el camino... ¿Y te acuerdas que hice a Vivi Gaitán? Vivi Gaitán. Craso. Hizo a Vivi Gaitán, hizo fracaso. Alaska, que le salía estupendo. Y entonces en el camino aparece, siempre en domingo, 8 días antes, una mujer con el pelo pintado blanco y con el pelo rubio y el pelo negro. Pero espérate, esa es una historia. Esa es una historia. Fíjate de dónde viene. Resulta que el DJ de ahí, de Xade Cuernavaca, él trabajaba en Sony. Y entonces me dice, oye, fíjate que me trajeron una remesa de discos de lo nuevo que se va a oír próximamente. Entonces, aquí está Pero mira, no me digas nada. ¿Te pareces? Eres idéntico al de la portada. Cuando escuché el Huye, Sube y Vuela, Que yo fue el dije, primer ¿qué éxito de Mónica es Naranjo? esto? Me dijo, ella se llama Mónica Naranjo y la van a traer a México. Bueno, y entonces la hice como Dios me dio a entender. Lo que me llamó la atención es que tenía el pelo bicolor. Y luego Osvaldo Calderón me dice, prende la tele, ve siempre en domingo, ve esto. Y ya está aquí. Entonces cuando yo veo a Mónica Naranjo me quedé chata. Chata, porque dije, sí soy yo. Y la vida me llevó a corroborarlo. Cuando la conocí, una amiga Violeta nos presenta a ella y a mí. Y entonces... Pero fíjate, aparte tú estabas hechizada de Mónica Naranjo. sí. Cuando conociste a Mónica. No, espérate, eso fue muy chistoso. Yo vivía con Berch en el Monumento a la Revolución. No podemos hablar Ahora de ese existe tema ahí tabú. un hotel muy grande. Es Me dice Violeta, oye, Mónica Naranjo está enfrente de tu casa. Entonces, yo voy a ir con ella. Recuerdo perfecto porque tiene ese hotel unos elevadores así de cristal muy monos. Baja el elevador, veo a Mónica con Violeta y en tremendos cabrioles así, dos niñas dando tumbos. Y entonces le dice Violeta a Mónica, mira, él es Daniel Vives. Ella se los va a contar si la traen un día. Me toma del brazo
corrimos hacia un espejo y entonces nos empezamos a tocar la cara. Y me dice, joder, nuestro papá tiene que ser el mismo. O sea, somos muy parecidos sin maquillaje, porque no tenemos maquillaje. Y bueno, ahora ya no podría yo imitar a Mónica Naranjo porque ella no se parecía ni a Mónica Naranjo. Pero decida estaré con Mónica Naranjo porque ella tuvo una deferencia para con el show que yo tenía. Eso fue muy lindo, ¿eh? Porque obviamente mi reinterpretación de Mónica no tiene nada que ver con ella, porque yo bailo, tengo bailarines, hacemos ballet aéreo. Ahora ya no, pero en ese momento sí. Oye, la gente dice que los vampiros somos brujas. Ay. Pero espérate, déjame nada más acabar. No, ya no nos importa. No, sí. No, Ok. sí. Mónica Naranjo, como no pudo ir al show, y hay una leyenda que fue vestida con una gorrita y vio el show, queda tan encantada que nos invita a su primer concierto, a todos mis bailarines y a mí, en el Premier. Eso también, si un día viene, el Premier. se los contará. Estábamos en una mesa muy mona. Cuando ella abrió la boca, el Olimpo se abrió. Pero lo más hermoso que tengo yo en mi cabeza es que esa noche dijo, Daniel Vives, gracias por toda la promoción que hiciste antes de que yo llegara a México. Y gracias a tus bailarines. Esa noche entendí la talla de esa mujer. Es increíble, Mónica. Oye, ¿y hiciste show antes que ella? Ahí en el En Premier. Shade Cuernavaca. No, y en Premier. No. ¿No te dijo, mana, súbete, echémonos un dueto? No. Imagínate el nervio de esa niña, porque Mónica Naranjo, recordemos que es una mujer ahora ya muy definida, pero ella entonces Era una bebé. niña. Y entonces, ¿sabes tú el nervio que tenía esa mujer? ¿Sabes tú todos los monstruos que tenía atrás manejándola? Lo que menos iba a pasar es que un travestón como yo iba a darle show antes que ella. O sea, No, eso pero iba a espérate, pasar. porque aparte de todo en aquella época que había payolazo y que estaba el monstruo este asqueroso que se llamaba el de siempre en domingo, Raúl que Raúl Velasco. Medasco, y dejarle abrir Ah, y bueno, dejarle la puerta abierta a Mónica Naranjo para que demostrara lo que era realmente Celus. Mónica es una de las voces más privilegiadas Sí. que ha dado el mundo. O sea, el mundo. Es también que hay otra cosa bien bonita entre ella y yo. No somos grandes amigas, porque mentiría yo al decirles que somos íntimas. Pero siempre que viene a México, siempre de alguna forma me invitan a verla, ¿no? Y siempre nada más es vernos, me hace así. Y yo como Jesucristo camino sobre el agua, llego hasta ella, le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien. Y me dice, ¿nos debemos un café? Y le digo, sí. Le digo, disfruta tu noche. Le doy 2 besos y así. Eso ha sido por Que van años. 30 años y el puto café que no llega. Y Y está que bien no helado. llega, hija. Eso está ha helado. sido por años. Es algo muy bonito. Me pasa un poco lo mismo con Alaska también. Pero bueno, eso es otro. Pero con las casitas puesto. Ay, Dios mío. A ver, eso también, a ver, vamos a ver. Esa es una leyenda urbana que dicen también que Alaska y yo y que fuimos y vinimos. Hubo un momento de Alaska cuando yo tuve la osadía de esperarla justamente en el otrora Crown Plaza, hoy Fiesta Americana. Y entonces resulta que ahí la conozco. Entonces yo le pido un autógrafo y una foto. Y me dijo, cariño mío, ahorita vengo de trabajar, esto de madrugada. Y entonces me dijo, déjame tu cámara y mañana yo te doy la foto. Y me mandó una postal así y hay una foto con ella. Y de ahí empieza una amistad, pues. Y a través del tiempo fuimos a parar los dos a un proyecto llamado Desde Gallola. Ella cuando vio el póster de Desde Gallola en Telehit dijo, yo quiero trabajar aquí. Y entonces trabaja con nosotros en Desde Gallola. Hay sketches con ella maravillosos. Sí, muy buenos. Y después, voy a la leyenda. Alaska tuvo un momento muy oscuro en su carrera, donde no se paraban en sus conciertos ni las moscas. Y entonces, en uno de esos, que fue aquí en México, que era el Box, en un galerón gigante, y habíamos 30 personas. Y entonces ahí pasaron muchas cosas. Y entonces, Donde venía Gloria Gaynor y hacía llenos. pero entonces llegaba Alaska y 30 personas y se iba puleados todos como, ay caray, entonces consíguele algo a la banda. Y ahí está la leyenda esta, pues, de que ella y yo nos pusimos hasta el socket, pero en realidad yo conseguí cosas, pues, para todos. Pero no, nunca a ella la vi, jamás meterse a nada, jamás. Yo no le creo nada. Mentiría yo si les dijera que sí. está diciendo ya es porque está diciendo Algo más que quiera sacar a Yo lo voy a balcón, contar, cariño chaval, mío. para A otro que artista sea que quiera verdad. sacar a balcón. Cuéntanos del futbolista. A ver, otro. mío. Otro. Por Dios, El futbolista. No, espérate, porque te Espérame, había dicho, espérame. ¿sabías que dicen que los vampiros somos brujas? Ay, ¿por qué? No sé. Exóticas. Nuestro productor que está loca dice que las vampiros somos brujas. Pero nosotros sí somos brujas, Mira, exóticas y demás. ¿Ves esto? ¿Eh? En 5. Ah, ahorita. Espérate. 4. Echémosle 3. ¡Uno! ¡No! Ay, 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 ay.
A ver, Checho, ¿qué es esto? Ay. Esto es unas deliciosísimas tostadas de ceviche y setas. Cortesía de el maestro Lima de Rock and Chef. Pero esto es una belleza, ceviche de setas. Desde uno que dice, ¿Ya lo probaste? ya, está delicioso. El objeto más valioso que tengo lo traigo en el cuello en este momento. Y es una gargantilla que me hizo Osvaldo Calderón, super perra, de pura pedacería de aretes y cosas. Y él hacía cosas impresionantes. Esta tiara que tengo, la tiara que tú traes, Marianita, también las hizo Osvaldo. Esa cosa que trae está muy hermosa. Esto, Sí. la gargantilla que hizo Es que Osvaldo es con sus una manos. cosa Y además, divina. sabes que todo esto lo hacía en una noche. Sí, Yo me acuerdo. recuerdo que él tuvo todo así un día en la Baticueva que le dije, ya duérmete. Me dice, mañana, porque hoy tengo que hacer algo muy especial. Cuando amaneció y vi la gargantilla en un cabezote así de unicel, no lo podía creer. Dije, wow. Y me dijo, es tuya. Y me quedé helada. Le digo, Osvaldo, gracias. Y entonces siempre me la pongo en momentos especiales, como hoy, que es muy Oye, particular. cuéntame, ¿hay algo de lo que te arrepientas en tu vida? De nada, absolutamente de nada. Todos los pasajes de mi vida, todo lo que han oído de mí es verdad, absolutamente todo. Y nunca me he arrepentido de algo porque tampoco es que haya hecho algo tan malo, ¿sabes? Hace poquito platicábamos tú y yo en la playa en Veracruz. Ese momento, caminamos de un restaurante a donde estábamos hospedados, que eran como 2,5 kilómetros. Ajá, lloviendo. Que acaba de llover y estaba cayendo chipi chipi y se veía la inmensidad del mar y de pronto se iluminaba por un relámpago. Tú decías, qué cosa tan hermosa. Realmente ese momento lo disfruté como hace mucho tiempo no disfrutaba algo contigo. Fue un momento bien mágico, bien bonito. Porque decía Julio Sergio, ¿te das cuenta que nosotros somos buenas personas? Porque si hubiéramos sido unas hijas de... Tendríamos casa con alberca y chofer a la puerta. Y le dije, sí, efectivamente. Pero ¿qué crees? A cambio de eso, tú y yo podemos platicar tranquilas bajo una tormenta eléctrica sobre una playa en Veracruz tan monas. Con los silencios y los ruidos que esto Y conlleva. hablando justo de amigos, llegamos al tema musical. Voy a cantar, ahora con permiso. Cuenta, corazón. Vamos al Vamos otro al lado otro del lado estudio. Tú sacaste un disco hace mucho tiempo. Sí, hace más de 20 Donde años. cantabas una canción que a mí me parecía muy divertida, que se llama Fly Fly in the Ocean. Era buenísima. Y yo me divertía. Decía, tiene una pronunciación que parece británica. Güey, yo la vi y decía, "Es Lennon y McCartney. Eres una desgraciada. ¿Por qué dejaste de promocionar ese disco? Porque me demandaron por millones. O sea, es tu disco y te demandaron por Sí, eso. sí. Yo trabajé con los productores de Sentidos Opuestos, los señores Posada, en Matadepera, en Barcelona. Y había un productor cuyo nombre se quedara olvidado en los anales del tiempo, mexicano, que él quiso abusar de mí. En De mala la onda. siguiente manera. Cuando yo le pedí editar el disco nuevamente, recordemos que se enoja porque dice, es que yo no recibo nada del show, porque yo tuve un show que se llamaba Egotismo, en donde era Espectacular. espectacular el show. Yo volaba, era impresionante. Además, el lugar era una joya. Y además, bueno, el caso es que este productor me dice, ¿y cuánto voy a recibir yo por el show? Y le dije, Nada, a ver, puto. tú no has invertido más que en 3 mallitas. Sin embargo, te pregunto, ¿cuándo voy a ganar yo algo del disco que salió a nivel nacional? Yo no he visto una regalía hasta el día de hoy, pues. Y el caso es que ahí terminamos esta colaboración, este fulano y yo. Yo quise reeditar el disco, le mando mensaje a los Posada y ellos dijeron, nosotros no tenemos problema, reedítalo. Perfecto. Y ya como tenía esa venia, pues dije al mexicano, oye, fíjate que no recibí respuesta. Edito el disco. ¿Qué pasó? Lo único que hice fue quitar el marco de estrellas que tiene alrededor, que nunca me agradó, pues, pero bueno, él era el productor y él sabía. Pero cuando yo lo reedito, se me hace fácil quitar el cuadro y por eso me demandaron por millones. Yo no tenía más que de... Salía del país, pagaba los millones o entraba a la cárcel. Uy, hija, te hubieras ido a la cárcel. Yo como de fue lo que le 25. dije a la jueza. Le dije, ¿sabe qué? Yo no tengo ningún empacho en entrar y me dijo, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. No Le dije, a tienes ver, idea. usted no sabe una cosa, usted no sabe quién soy y a lo mejor allá adentro yo a alguien le tengo que cambiar la vida. Y me dijo, no tienes ni idea de lo que es esto. Que la vida que va a cambiar. Mi papá León Faure termina por él pagar una lana y ahí paró todo. Y mi prima Catalina también me ayudó.
Y en ese momento, fíjate tú, qué desgraciada es de este hombre. Mi abuela en el hospital, ya no tenía vista, perdió una pierna. Mi mamá con todo el agobio, pero afortunadamente estuvo ahí mi papá, de un favor que él me ayudó muchísimo y pude sortear esto. Y terminó en eso. Le tuvimos que pagar a este fulanito una parte y ahí acabó. Porque, ¿qué creen que pasó? Resulta que yo llorando, además tenía lo que el virus se llevó con Osvaldo Calderón, nos habíamos sacado una beca, íbamos a andar por toda la República. Y yo con todos estos problemas me meto al baño a llorar. Eso se me cae el CD porque yo decía, no puede ser, el sueño dorado, con el que uno siempre está anhelante, lo tengo en mis manos y en eso se me cae el CD y veo que la contraportada es la Supermana. Y entonces en ese momento le abro a los abogados de Horacio, los de Televisa, a los míos, y les dije... El registro de la Supermana. ¿Cuándo, en qué momento y en qué fecha es? Un mes antes está registrada la Supermana antes que el disco. Y ahí, mira, ¡pras! Cuéntanos, ¿cuántos años tienes, mi amor? Eso que cuentas de qué viene. Porque que nos cuentes qué depara tu futuro. Pero espérate, ya nos saltamos un capítulo. Espérame. Título, tu Gallola, desde Gallola. Desde Gallola, pues es un parteaguas en mi vida y en todo México, porque es un proyecto que iniciamos Horacio Villalobos y una pléyade de escritores y actores y actrices, que se fue cirniendo todo eso. El caso es que Horacio nos dijo, vamos a escribir 5 programas y nos quedamos a trabajar 5 años sin goce de sueldo en la piadosa Televisa. No hubo nunca engaño. Horacio siempre nos dijo, yo no tengo para pagarles, yo tengo mi exclusividad. Oye, y el día... entre otras cosas. Ajá. Ese productor era Guillermo del Bosque, ¿cierto? A él le tocó la colita. En su mano estuvo el poder pagarnos y no lo hizo. ¿Quién fue el primer productor? Teníamos un productor que era muy mono, cuyo nombre ahorita se me olvidó, pero este hombre... Tampoco es que hubo engaño, o sea, ninguno de los productores nos engañó jamás, nunca nos dijeron, ay, les vamos a pagar jamás. No hubo, no hay y punto. Eso es lo importante, es lo que tienen que saber. Pero Horacio, por una falla técnica, después de 5 años, cuando ya estamos hartos, cuando llega del Bosque, cuando nos iba a pagar y que nos daba largas porque él quería quedarse con los derechos de todos los personajes para pasarlos a perpetuidad en Telehit, dijo Horacio, de ninguna manera. Y por un fallo técnico... Todo voló por los aires. Horacio agarró las pelucas, los tacones, nuestros vestidos y se salió tan tranquilo renunciando por la puerta de Telehit. Ahí me prometí que donde vaya ese hombre, lo seguiré. Porque nadie tiene esa talla. Y nadie ha puesto al colectivo LGBTTIQA más lo que se acumula esta semana tan dignamente en el radar como lo ha hecho Horacio Villalobos desde sus bastiones. Y a él yo le debo mucho. Le debo todo, pues, porque ese hombre, porque si bien es cierto que yo he hecho y he trabajado mucho en la vida, pero hasta que llega él es cuando coloca a las 3 T's del acrónimo en algo tan digno, donde hemos podido estar en mesas de debate, hemos podido hacer proyectos, hemos estado en todos los programas donde otrora había actores, había cómicos ridiculizando al colectivo LGBT, pues ahora estábamos las vestidas y que nunca se les olvide que gracias a nosotras las travestis hoy... Gracias a nosotras las vestidas, hoy se pueden casar las barbonas. Pero bueno, desde Gallola es eso. Y ahí he conocido a gente increíble. Desgraciadamente ahí también me topé con gente que dices, wow, o sea, sí vi la maldad de cerca, sí vi a la gente que se aprovechó de nosotros. Pues es que son personas, son muchas, ¿sabes? Pero es muy triste esa historia, pero también tiene su lado bueno. Y hasta la fecha seguimos, pues. Y es como hablar de los enemigos. ¿Tienes enemigos, corazón? Enemigos, sí, muchos, seguramente. Miren. Yo, como decía Javier Yepes, Mamamela, porque sí, Mamamela era hombre. Hoy lo podemos decir. ¡Ya! ¡Fuera máscaras! ¡No! Fíjate tú. ¿Cómo crees? A Mamamela yo la vi ya de señora preciosa, esperando a grabar, y pasaban los grandes, los meros de las empresas y le decían, señora, ¿cómo está usted? Y le daban su beso en la mano, le daban su besito aquí. Es usted muy guapa, señora, felicidades. Nunca jamás pasó por hombre, pero bueno, Javier Yepes Mamamela me enseñó una máxima en la vida. Me dijo, cuando te atasques, disfrútalo. ¿Tú tienes amigos? Y le decía, sí. Dice, ¿cómo cuántos tienes? Le digo, ay, pues tengo muchos. Dice, qué bueno, hijito. Qué bueno. Dice, tú eres como yo, que no nos alcanzan las extremidades del cuerpo para contar a nuestros amigos. Y eso es una gran fortuna. ¿Y qué crees? Sí, sí es verdad. Yo no tengo más que levantar un teléfono, extender la mano y ahí están mis amigos, entre ellos ustedes. El productor de este programa, Eduardo Alcántara, es otra persona que
Me ha dejado atónito en muchos sentidos. Pero también las amistades se cultivan, no ha sido tan fácil. ¿Eh? Ah, claro, no puedes dejar una amistad ahí porque Sola, se pone como el suelta, gomero. ¿no? Tienes que hablarle por cambies de ahí teléfono, para tienes que convertirlo marcarle, en tienes que ceviche. mandarle un mensajito. Siempre estar ahí. Lo que sí es bonito, no nada, fíjense, yo he pensado que esta vida no es la misma siendo yo, y yo, y yo, y yo. Si se dan cuenta, la carrera en la que yo he caminado, corrido, siempre ha sido en equipos, siempre. Desde las hermanas Vampiro. Habrá gente que sí lo puede hacer en yo, pero de pronto creo que el nosotros es mucho más importante y puedes llegar a más ser, fuerte. puedes llegar a tumbar más paredes el nosotros que el yo. Las Vampiro, Farándula, Nocturninos. Incluso mi disco era todo un equipo. Porque Sergio inclusive, Juárez. espérate, y vuelvo a lo mismo, inclusive los que hacen solitario, si estás haciendo un podcast no puedes estar tú poniendo corte, llegando a poner... Pero ¿qué siempre crees? es un equipo. Hay quien dice, es que gracias a mí porque yo soy. A ver, somos un equipo. Y creo que aquí con las hermanas Vampiro, eso somos. Somos muy fieras, sí. Somos muy canijas, sí. Somos una leyenda también. Que nos dijeron de todo sí y hoy nos dicen madres. Pero la verdad es que esa talla no nos queda a nosotras, no. En todo caso, somos las abuelas del drag. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Y ese camino lo caminamos juntas. ¿Quién va a poder decir esa historia es mía? No, esta historia es nuestra y es gracias a todas las personas que han estado en mi vida, que me han apoyado. Sola yo no hubiera llegado ni a la esquina. Oye, cuéntanos, al paso del tiempo llegaron hasta tu vida, obviamente. Y no te podías quedar de ver. Como ya lo dije y lo sostengo, tienes que sí. saberlo. Todo, ¿Qué absolutamente pasó? Estaba todo. dormida en el paso peatonal de Tlalpan. ¿Qué? Con el sabe qué pasaba y la usaba. No era horrible. Ay, no, güey. Todo lo que se ha dicho de mí es verdad. Y nada voy a negar. Yo he tenido 4 vicios he podido sortear en mi vida. El primero, el cigarro. Lo dejé, definitivamente. Y de repente una caladita, pero lo dejé. El segundo, el alcohol. El alcohol también fue un pasaje espeluznante. ¿Ya no tomas? Tomo, pero sí está la carta, pero ya no. Los hombres. También es otro, porque yo ya mantenía a los hombres. O sea, ¿qué estaba yo pensando? horror, man. Estaba ¿Por qué? loca. No, ¿Por qué? ¿por Porque era qué? mi gusto y porque Ya se lo sentía tuve. sola. Y Ay, entonces, no, bueno. pues usted Y el sentiste- cuarto, el ay, más no. escabroso, por supuesto, las gastro. Entonces, las gastro sí fue un tema muy terrífico. Fíjense, el día que de verdad dije, sí estoy en un problema, es un día que yo falté a trabajar a Farándula. Y entonces le hablo a mi mamá y le digo que estoy en un lugar y que la quiero mucho y no sé qué. Mi mamá intuye algo. El caso es que se empieza a correr la voz entre todos mis amigos hasta que llega Horacio Villalobos. Horacio Villalobos me sacó de un hoyo funk, de un lugar donde nadie tendría que estar. Me cargó, me llevó a su casa, así como estaba, me metió en su cama, me arropó. Ustedes, si conocen la casa de Horacio, van a ver que tiene una estufa que jamás se ha usado. En esa estufa él preparó una sopa, me la dio, me regaló un bote de chocolates y me dio una chamarra. Y me dijo, yo te adoro, te quiero mucho, eres un gran talento y yo confío mucho en ti. Así que juntos, de aquí, vamos a avanzar. Y ahí empezó otra historia en mi vida. Mi mamá, lo mismo. Me dijo antes de que entres por esa puerta, después de haber perdido todo, porque todo lo tuve, absolutamente todo, a manos llenas, y lo perdí todo. Mi mamá me dijo, antes de que pases por este pretil, nos vamos a tomar tú y yo esta botella de tequila y vamos a empezar una nueva historia. Esas 2 personas, Horacio Villalobos, mi madre, me dieron una lección sin ni siquiera regañarme, sin ni siquiera connotar algo, no. Se sentaron a platicar conmigo. Es mucho más importante reconocer Exacto. que tienes gente que te quiere por las buenas y no gente que te va a decir, ¡ah! No lo hagas, Exacto. porque no lo entiendes. Exacto. Sigues Ya vas a en, hacer sigues- no, sigues en lo mismo, te encierras en el mismo círculo. Pero bueno, finalmente en mi vida pues ha sido eso. Y me siento muy orgullosa. Soy sobreviviente de 2 pandemias. He visto cómo se ha derrumbado esta ciudad. He visto erigirse imperios y caer. He visto estrellas prenderse y apagar. Y continuar así como estamos, Julio, Sergio, Marianita. Yo creo que es algo bien padre. ¿Qué dice tu próximo capítulo? Mi próximo capítulo dice tranquilidad. Fíjense, me estoy despidiendo de todo y de todos.
sin irme a ningún lado. A ti te consta, hemos cerrado un capítulo en La Victoria, hoy en el Foro Roma, y he podido converger con otras personas que allá y entonces, y aquí y ahora, un abrazo está bien. El capítulo de la Vogue es algo más ríspido todavía, porque ella le hizo una majadería a mi mamá. O sea, no es que me la haya hecho a mí. El problema con Alejandra Vogue, además de todos los abusos que hubo en mi vida y en fin, hay una cosa que no la puedo contar porque es bastante desagradable. El caso es que el día que le hizo la majadería a mi mamá, ese día me quedé helada. Y eso sí no lo voy a perdonar. Es por esa la razón por la cual, pues con ella no es tan sencillo. Aunque también, ojo, cada vez que la veo, hola, ¿cómo estás? Sí es divertido en un sentido, pero no termina de ser tan agradable por lo que hay. Y eso es muy triste. Mucho, muy triste. Entonces, tranquilidad, nos referimos a... Estar en paz. Esta caminata que tuvimos en Veracruz lo dijo todo. Después de haber hecho tanto y tantas cosas, cine, radio, televisión, prensa, circo nunca hice por los animales. El día de hoy, yo acostarme viendo a la pared y decir, wow, lograste, hoy hiciste algo, inspiraste a alguien. Las muestras de cariño que nos da la gente en las marchas, o sea, me Eso es quedo increíble. con eso. Eso sí. La Superman a las 12 del día al pie de la Victoria Alada, todas las marchas, todo lo que la gente me dice, ahora sí que a mí en lo particular, me quedo helada porque digo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pero lo más bonito de todo, hasta el día de hoy, es esta tranquilidad que voy encontrando. Despedirme sin irme a ningún lado, poder ver a la gente a los ojos y decirle gracias o lo que ustedes me quieran decir, poder ayudar. Por favor, entre a salvandohuellitaspeludas.com. Ahí tenemos una wish list para que nos ayude tanto en especie como en recurso. Eso siempre le voy a dar voz a los que no la tienen, a mis amigos de Coacolandia, a todas. Miren, en mis historias mucha gente me critica porque dice, es que subes muchas cosas. ¿Qué cree? Al tiempo, y la gente lo ha comprendido así, en todas mis historias del Instagram, @la_supermana, se vuelve como un anuncio permanente de ayuda a los animales. Por supuesto, todo lo que hago está ahí también. Pero la constante es esa, tener esa conciencia. Por eso me hice vegana. Y sabes que es bien bonito porque en Salvando Huellitas, si no vas a adoptar un perro o un gato porque no tengas tiempo, porque no tengas espacio, puedes mandar alimento, puedes donar Sí. algo y te vas a convertir en un mejor ser humano y el universo te lo va a agradecer. Como Yasmín. Sí. Fíjate, Salón de Huellitas Peludas no es ni un santuario, ni es un albergue, nada. Es una suma de voluntades de seres humanos que damos hogar temporal a los animalitos, los rehabilitamos, los esterilizamos, los desparasitamos y los damos en adopción. No hay cosa que yo no conozca de ti. Exacto. No hay sí cosa es que yo no cierto. conozca de ti. Y sin embargo, creo que la gente tiene que saberlo para entender la clase de ser humano que eres. Y que además de todo es muy agradecido con sus amigos y con el universo. Ay, te Y quiero yo- mucho, Checho. Yo también a ti. Mar- Y yo en el te corazón adoro. te tengo, en el alma, en el corazón, en la sangre. Ay, Eres sácate mi hermana. eso, porque No es me importa, contagio, no eso me es importa. contagio. Eres mi Oigan, hermana y lo y voy a lo que seguir sí es diciendo cierto que para les digo a toda la ustedes vida. dos y a la gente que nos está viendo, el día que yo me vaya de este planeta, al planeta Tacón, recuérdenme bonito. Un ser que no tuvo nada y que tuvo una vida extraordinaria.